Bienvenidos a un nuevo video de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo es el routing en Pelela. El routing es el mecanismo que permite mapear las URLs de tu navegador con componentes Pelela. Eso lo hace en el contexto del navegador manipulando el DOM. Por eso decimos que es una estrategia client-side. Recordad que los elementos de un HTML forman una estructura jerárquica que dan origen al Document Object Model o DOM. Cuando vos creás con el CRI de Pelela un nuevo proyecto, este ya incorpora el mecanismo de routing a través de este archivo routes.ts que está en el directorio raíz. En este archivo routes vamos a poder asociar entonces los paths con el formato relativo a la URL que se termina conformando cuando levantamos el servidor. Esto implica que si el puerto 5173 está libre, el path raíz es http localhost 5173. Si por el contrario el puerto 5173 ya está ocupado, el path raíz será http localhost 5174. Entonces asociamos este path relativo al puerto donde estamos levantando nuestro servidor con el componente de Pelela que debemos importar, porque recordemos que este es un archivo de TypeScript. Entonces se hace una validación en tiempo de compilación de que el componente exista. Cuando nosotros escribamos en el navegador esta URL, el mecanismo de routing de Pelela busca cuál es la primera ruta que machee con la URL que nosotros escribimos. En este caso, cuando pedimos la ruta raíz, va a ser el primer elemento el que machee, por lo tanto se va a asociar al componente libros de Pelela y eso es lo que va a tratar de renderizar. En este segundo caso, cuando escribimos esta URL, el path va a machear con barra comprar y por lo tanto va a estar asociado el componente Pelela comprar. Pelela me permite definir una ruta con un wildcard, con este asterisco. De manera que si yo escribo una URL que no machea con ninguna de las otras definiciones, tiene una ruta fallback o catch-all para ir hacia un componente por defecto. Un uso frecuente de este mecanismo catch-all es definir una página not found bonita para avisarle al usuario que la ruta no existe. Si vos no escribís ninguna ruta catch-all y tratás de ir a una URL que no existe, el mecanismo de routing de Pelela va a fallar y te va a mostrar un mensaje de error en pantalla. Ahora veremos cómo el mecanismo de Pelela soporta mandar parámetros dentro de la URL. Por ejemplo, fíjense aquí que en este path estamos definiendo un path param, ¿sí? Es decir, un parámetro dentro de nuestro path que nosotros definimos como ID. El formato que tenemos que respetar es dos puntos y el nombre del parámetro para luego poder capturarlo con un objeto router, como veremos a continuación. Estamos dentro de Visual Studio Code. Tenemos este proyecto que va a mostrar los libros de una biblioteca. Definimos en nuestro archivo routes estas rutas, ¿no? La que nos permite ir a visualizar todos los libros de la biblioteca y un libro en particular. Nos paramos ahora, nos posicionamos dentro del componente ver libro de Pelela. Fíjense que está asociado a este ViewModel. Lo que vamos a hacer ahora es capturar este ID, ¿sí? Que es el que vamos a probar dentro de nuestro navegador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a cambiar ahora nuestro tamaño de tab. Y ahora tenemos un objeto router que vamos a importar. Este objeto router lo define Pelela y es al que le podemos pedir, por ejemplo, los parámetros de nuestra URL, ¿no? O los path params. Para capturar el ID, lo que tenemos que hacer es, una vez más, trabajar con la desestructuración. ¿Sí? Recordemos, es el mecanismo por el cual yo tomo un objeto y me quedo con las claves que yo quiero. Entonces, como el parámetro acá se define como ID, ese es el nombre del parámetro que voy a utilizar acá como clave de mi objeto. El ID tiene, como toda ruta es una string, el ID va a ser también un string. Entonces, si yo quiero definir
el ID como un number, lo voy a tener que convertir. Entonces lo que yo hago acá es definir ID libro como un number y le agrego, recordemos, el signo de admiración para decirle que yo me voy a encargar de inicializarlo. ¿Sí? Y lo voy a hacer acá en el constructor. Entonces lo que tengo que hacer aquí es decirle this.idLibro será igual al number de ID. ¿Sí? Entonces, de esta manera transformo este ID, que es un string, en un ID libro, que será un number. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, estaría bueno visualizar en un span este ID libro. Entonces, lo pongo acá. ¿Sí? Fíjense acá, lo vamos a agrandar un poquito más, que cuando yo pido el libro 1, estoy recibiendo ese parámetro y lo puedo trabajar dentro de mi ViewModel. Si yo pido el libro 14, ¿sí? Eso es lo que estoy visualizando dentro de mi componente. Repasemos entonces lo que acabamos de hacer. Tengo esta definición de routes donde el path acepta este parámetro ID. Dentro de mi ViewModel yo puedo capturar ese ID de esta manera. El objeto global router que me ofrece Pelela tiene un método URL parameters que me devuelve la lista de todos los path params. En este caso es uno solo, ¿sí? Pero podríamos tener más path params si esto fuera compuesto, y lo puedo desestructurar en un objeto, ¿no? Entonces le digo aquí la clave que tiene que coincidir con la clave que yo definí acá como prefijo, ¿no? De lo que siga a los dos puntos. Una vez que obtengo ese valor, que es un string, puedo trabajarlo con TypeScript de la misma manera que cualquier otro elemento. En este caso lo quiero convertir a un number, entonces utilizo el constructor de number y luego para visualizarlo dentro de mi página lo asocio al bind content de este span. Entonces, esta es mi URL que define el valor 2 para el ID y eso es lo que puedo capturar en mi ViewModel. Otra forma de definir parámetros son los search params, que siguen el siguiente formato. Yo quiero pasar una serie de pares clave valor. Para eso, dentro de la URL, escribo un signo de interrogación. Y a partir de acá, lo que voy a hacer es trabajar con clave igual valor. Y si quiero separar el siguiente par clave valor, lo voy a hacer mediante un ampersand. ¿Sí? Este es un formato estándar de HTML. Por ejemplo, podría definir mes como clave 5 ampersand, la siguiente clave que podría ser el año 2005. ¿Sí? Fíjense acá, no hay nada que se refleje dentro de la vista porque no estamos haciendo nada. En lugar de eso, lo que vamos a escribir aquí es pedirle al router que nos devuelva los search parameters y nuevamente utilizar el formato de desestructuración que trae JavaScript. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es respetar las mismas claves que yo estoy pasando acá como query params, como mes y año, y crear aquí una nueva variable, un nuevo atributo que vamos a llamar fecha de publicación, que va a ser de tipo string. Entonces, la fecha de publicación será la concatenación de esos parámetros, mes y año. Lo que nos queda aquí en la vista es definir un nuevo span con un bind content asociado a esta fecha de publicación. Fíjense aquí que vemos que es de mayo del 2005. ¿Qué pasa si yo cambio alguno de los parámetros? Eso se va a ver reflejado en la vista. Repasemos entonces lo que acabamos de ver. Así como tenemos los path params, también existen los search params, cuya diferencia es que no forman parte de la URL cuando nosotros trabajamos el routing, pero sí son parámetros adicionales que nosotros podemos pasar. Por eso se asocian generalmente a una búsqueda, ¿no? A un query. Por eso se dicen query params. En ese caso,
forman un par clave-valor separados por ampersand y la primera separación en realidad es con un signo de interrogación. El objeto router de Pelera nos permite, mediante el método searchParameters, tomar ese objeto y desestructurarlo de la manera en que nosotros queramos para luego hacer, por ejemplo, esta transformación. Eso luego con el bind content correspondiente se ve reflejado en nuestra vista. Un detalle importante es que solo podemos pasar strings dentro de nuestro query panels. No se admiten pasaje de objetos ni de ningún otro tipo de valor. Vamos a mostrarte cómo es la navegación en forma programática a través de la aplicación que muestra libros. Estamos nuevamente dentro de Visual Studio Code. Si yo trato de hacer clic sobre cualquiera de estos botones, no me lleva a ningún lado porque ver libro no está definido en el ViewModel. Definamos entonces nuestro método verLibro, que será void porque la idea es que produzca un efecto que es la navegación hacia el detalle del libro. Para eso nos valemos del objeto router de Pelela que tiene un método navigateTo. Podemos navegar al detalle del libro y para eso necesitamos este ID, ¿no? Que por ahora pareciera que no lo tenemos, ¿sí? Pero recordemos que al estar dentro del contexto de un for each, esta variable de libro se puede inyectar dentro del parámetro de verLibro. Entonces vamos a recibir un objeto que adentro tendrá la clave libro, que es de tipo de libro. ¿Sí? Ahora sí, ese libro lo podemos usar para pedirle el ID y saber a qué ID de libro se debe navegar. Ahora sí, tenemos la definición de verLibro y ya cuando hago clic sobre la invención de Morel, nos lleva a este path, ¿no? El path barra libro barra 3, que es el que corresponde a la invención de Morel. Repasemos entonces lo que acabamos de hacer. Dentro de la página principal de libros, definimos el comportamiento del botón haciendo clic sobre este método que recibe el libro dentro del for each y lo que hace es disparar la navegación del router hacia el path barra libro barra el ID del libro que está asociado al detalle del libro. Repasemos cómo quedó el routing de la aplicación de libros entera. Tenemos por una parte la página principal que muestra todos los libros, que es la raíz y también la ruta de catch-all. Y después tenemos el detalle del libro o el componente verLibro que está asociado a este path dinámico que obtiene el path param. Entonces la aplicación nos va a quedar de la siguiente manera. Vemos aquí cada uno de los libros, hacemos clic sobre uno de ellos y vemos el detalle del libro en una página aparte. Adicionalmente vamos a ver ahora cómo volver a la página principal. Estamos nuevamente en Visual Studio Code. Tenemos que implementar el método volver asociado al clic del botón que está acá. Para eso, posicionamos aquí, definimos un método volver, decimos que es void, explicitar el tipo está bueno. Y bien, para resolverlo, una vez más, utilizamos el objeto router y su método navigateTo, que en este caso no vamos a necesitar inyectarle ningún parámetro adicional, simplemente decirle que navegue al raíz. Hacemos clic ahora y vemos que podemos volver a la página principal. Repasemos lo que acabamos de hacer. Al botón para volver se le agrega un comportamiento, el clic, que es el método volver que simplemente delega el navigateTo al raíz, utilizando el objeto router de Pelela. Otra forma de lograr un efecto similar es reemplazar el button por un anchor. Ya no necesitamos este método volver y lo reemplazamos por un href directamente hacia el path donde nosotros queremos navegar, que en este caso es barra. Esto es válido siempre y cuando no tengas que introducir cosas como, por ejemplo, el path param ID. ¿Sí? En ese caso vas a necesitar o va a ser mucho más aconsejable trabajarlo dentro de un método en ViewModel. Ahora fíjate que con el estiliado que nosotros hicimos del anchor, eso incluye también el hover, el efecto es exactamente el mismo. ¿Sí? Es una alternativa por si lo querés hacer en tu trabajo práctico.
Repasemos lo que acabamos de hacer. Cuando tenés una ruta fija, podés utilizar como alternativa un anchor con un href. Como parte del mecanismo de routing, Pelela trae la posibilidad de definir un layout para armar una estructura común entre páginas. De esa manera podés definir un header, un footer o un sidebar y reutilizarlo como vamos a ver a continuación. Crearemos a continuación un layout común para ambas páginas, para lo cual nos vamos a valer del CLI de Pelela. Pelela New Main Layout. Usamos, recordad, el formato camel case porque estamos haciendo referencia a la clase de nuestro viewModel. Le damos Enter y eso nos genera la tríada de esto que será nuestro layout principal que vamos a utilizar en el mecanismo de routing. Vamos a definir nuestro main layout, para lo cual escribiremos aquí un header con su correspondiente título que diga mis libros, y también vamos a definir una imagen cuyo source estará asociado a este libro PNG que escribimos convenientemente dentro de nuestra carpeta public. ¿Sí? Eso permite que lo podamos referenciar. Por último, vamos a agregarle un texto alternativo y vamos a borrar este H1 y tenemos que definir aquí dentro de nuestro archivo CSS algunas cuestiones, como por ejemplo que vamos a usar un display flex, flex direction row, un justify items, después lo podemos toquetear, ¿sí? Y un gap de 10 píxeles para que separe aquí la imagen y el título, y luego de paso vamos a ponerle que el título tenga un font size de 2.5 rem. ¿Sí? Eso no se ve reflejado por ahora aquí porque tenemos que hacer un cambio en nuestro archivo de routing. En nuestro archivo de routing lo que vamos a hacer ahora es definir este objeto que va a estar asociado a mi raíz, que va a reemplazar entonces a la vieja definición que tenía este componente de libros. Vamos a asociarle un layout, que es un atributo nuevo que antes no estábamos usando. Este layout va a apuntar obviamente al main layout que anteriormente definimos y va a tener como hijos todos estos elementos que antes estaban por separado en la definición de nuestro archivo de routing, ¿sí? Puede ser que acá te aparezca algo como, bueno, no están ordenados los elementos. Bien, ponemos el main layout entre libros y ver libro y esto se soluciona. Si una vez que definiste el layout te aparece esta página en blanco, donde en la consola te aparece este error feo o un undefined, algo que vamos a estar mejorando a futuro en Pelela, bueno, no te asustes, es que falta definir un concepto importante. Yo defino un layout, defino mis children, ¿sí? Pero no le digo dónde voy a ubicar dentro de este layout esos hijos. Es decir, si yo quiero navegar a la pantalla de libros o a la página que muestra la información de un libro, tengo que decirle aquí dónde va a ubicar esa partecita de la pantalla, ¿sí? O de la página. Eso lo hacemos mediante este tag que introducimos ahora que se llama outlet. El tag outlet permite definir en qué parte de la página vamos a ubicar el componente hijo cuando naveguemos hacia ese lugar. Bien, puede ser que te llame la atención que aún así todavía tenemos un error, y esto tiene que ver con que Pelela es un poquito celoso a la hora de trabajar los componentes hijos. Pelela debe ser el tag raíz. Esto significa que no podemos tener, por ejemplo, un div con este h1 que ya no tiene sentido, pero sí vamos a poner este tag dentro de una card. Vamos a ubicarlo acá también, ¿sí? Vamos a cerrar correctamente, ¿sí? Entonces, Pelela debe ser el elemento raíz de todo componente hijo. Ahora sí, fíjate que nos aparece correctamente el componente principal que muestra todos los libros. Y queríamos reproducir todos los errores que te pueden llegar a pasar, o no errores, pero sí cosas interesantes, como por ejemplo que si en tu main layout vos definís este class título, ¿sí? Y
tu título define este font size de 2.5 rem, pero acá también dentro del componente hijo, ¿no? O sea, recordemos que en el main layout estamos definiendo este path principal que apunta a libros, y en libros Pelera tenés otra definición que colisiona con la que usás en el main layout. Bueno, eso puede ocasionar este tipo de comportamiento raro, ¿no? Como el mismo título se está usando para dos cosas distintas. Entonces lo que hay que hacer acá es cambiarle el nombre para que no colisionen, ¿no? Y en donde dice título vamos a ponerle principal y de paso le vamos a poner un font weight bold, ¿sí? Y ahora sí volvemos a tener un comportamiento más interesante de un título que resalta más y luego la información de cada uno de los libros con su título. Un último cambio que hicimos, un Align Item Center para que ahora sí quede alineado y un Margin Button de 10 píxeles. Y ahora sí tenemos la pantalla principal que nos muestra la lista de libros, y si nos vamos a ver la información del detalle de un libro, fíjate que queda registrado acá el mismo header, ¿sí? Para que confíes que efectivamente eso pasa así, vamos a hacer el especie de console log que se hace en CSS, que es, bueno, ponerlo en rojo, bien feucho, ¿sí? Para que nos creas que efectivamente el header se está reutilizando. Repasemos entonces lo que acabamos de hacer. Definimos en nuestro archivo de routing un único objeto que agrupa los elementos que antes estaban en forma independiente, agrupados por un layout principal o padre, que es un componente nuevo que hay que escribir. Cuando yo invoco a barra libro barra id, se evalúan tanto el main layout como este componente ver libro, mientras que cuando yo hago localhost 5173 barra, se evalúa el main layout y el componente de libros. Todo el layout es un componente Pelela como cualquier otro. De hecho, hemos visto que lo definimos mediante el clic con Pelela New. Solo que tiene una responsabilidad adicional. Tiene que dejar un hueco para los componentes hijos con el tag outlet. Y un detalle importante, cuando vos definas tu CSS, el layout comparte, en el caso de los children, ¿no? Los CSS tanto del main layout como el de libros. Ahora, cuando vos navegues hacia ver libro, lo que hace el routing de Pelela es eliminar los CSS existentes y volver a cargar tanto el main layout CSS como el ver libro CSS en este caso. Entonces, eso permite mantener con el mecanismo de routing aislados los CSS de cada ruta. Y así terminamos un nuevo video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.